Bueno, chicos, les decía que, bueno, gracias Arnold, gracias chicos por estar acá presentes, bienvenidos a nuestra clase número 4, ¿ok? Bueno, como decía Arnold, no siempre es fácil perseverar cuando estamos manejando algún curso, alguna clase, a veces se presentan inconvenientes, pero bueno, estamos acá, que es lo más importante finalmente. Y bueno, por allí pueden escribirle a sus compañeros, ya empezamos la clase, para que también se sumen, pues, ¿no? Eso puede ayudar a otros también. ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos a acomodar por acá. ¿Cómo van con el calor? Buenas tardes, chicos, buenas tardes. A ver. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la parte de comorbilidad en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Anteriormente habíamos mencionado que la comorbilidad, no sé si ustedes se acuerdan, hacía referencia a cuando una persona presenta dos o más trastornos al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? A ver, ¿quién recuerda lo que es la comorbilidad? Que lo habíamos mencionado brevemente durante algunas clases. Si hablamos de que es la presencia de dos o más trastornos en una persona que se desarrollan o se desempeñan al mismo tiempo, ¿cómo sería eso? ¿Qué se imaginan ustedes cuando hablamos de comorbilidad? A ver, paciente con patologías asociadas, muy bien. ¿Qué más se imaginan? ¿Qué más se imaginan ustedes? Si hablamos de que un paciente tiene TDAH y tiene autismo, ¿hablamos de una comorbilidad? ¿Sí o no? Allí estaríamos hablando de una comorbilidad, ¿sí o no? ¿Por qué, Carla? ¿Por qué tú crees que no hablamos de comorbilidad si tiene TDAH y autismo? A ver, coméntanos. Ok, muy bien. Cuando hablamos de que un paciente tiene TDAH y tiene autismo, estamos hablando de un diagnóstico. Un diagnóstico que presenta una comorbilidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay dos trastornos asociados, presentes en la misma persona al mismo tiempo. ¿Ahora queda más claro? Ok, perfecto, muy bien. Chévere. Era la idea, chicos, que quedara claro. Vamos a hablar un poquito de lo que es la parte de la prevalencia, que antes ya lo hemos visto, pero vamos a reforzar eso. El TDAH suele ser mucho más común o en las estadísticas se encuentra más diagnóstica, o sea, se observa que es más común en los hombres, mientras, o sea, el TDAH de tipo hiperactivo, mientras que en las mujeres, incluso el TDAH en general, en las mujeres con TDAH las tasas más altas, o sea, en las mujeres es más común encontrar TDAH asociado a otro trastorno, es decir, es más común encontrar comorbilidades en las mujeres que en los hombres. No quiero decir con esto que en los hombres no exista comorbilidad, también existe, pero estadísticamente es más común encontrarlo en las mujeres, ¿ok? El trastorno, vamos a empezar hablando de uno de los trastornos de los que tenemos que diferenciar el TDAH y con los cuales también puede darse una comorbilidad, ¿ok? El trastorno oposicionista desafiante, que es un trastorno de la conducta, no del neurodesarrollo, ¿verdad? Porque tenemos claro que el TDAH es un trastorno de qué? Del neurodesarrollo, no conductual, ¿sí? Puede estar asociado a un trastorno conductual, definitivamente sí,
Sin embargo, el TDAH propiamente es un trastorno del neurodesarrollo. El oposicionista desafiante sí es un trastorno conductual, ¿ok? Puede ocurrir conjuntamente con el TDAH en aproximadamente la mitad de los niños que tienen una presentación combinada, ¿ok? Y alrededor de la cuarta parte de aquellos que presentan un TDAH predominante inatento, ¿ok? Los trastornos de conducta ocurren aproximadamente en una cuarta parte de los niños o adolescentes que tienen una presentación combinada según la edad y el entorno. La mayoría de los niños y adolescentes, para que lo tengan en cuenta, que tienen el trastorno de desregulación disruptiva, ¿ok? Que es un trastorno del estado de ánimo, tiene síntomas que también cumplen criterios del TDAH, es decir, tenemos que diferenciar el TDAH del trastorno de desregulación disruptiva. Ya vamos a entender algunas diferencias, ¿ok? Un porcentaje menor de niños que tiene TDAH también presenta síntomas que cumplen criterios del trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Por otro lado, los trastornos de ansiedad, como también el trastorno depresivo, también el trastorno obsesivo compulsivo, también el trastorno explosivo intermitente, ocurren en una minoría de personas que tienen TDAH, pero con mayor frecuencia que en la población general, ¿ok? Entonces, estos trastornos como la ansiedad, la depresión, el obsesivo compulsivo, sí se pueden encontrar en cuanto a una comorbilidad con las personas que tienen TDAH, sin embargo, es mucho más frecuente, mucho más predominante en la población general, ¿ok? En este caso, tenemos que hay trastornos por abuso de sustancias. Estos son relativamente frecuentes encontrar esa comorbilidad de TDAH en los adultos con lo que es trastorno por uso de sustancias, ¿ok? En la población general vamos a encontrar también este trastorno, sin embargo, es muy frecuente en las personas con TDAH. Los trastornos están presentes solo en una minoría de adultos con TDAH. En los adultos, en este caso, los trastornos antisociales, los trastornos de personalidad, pueden coexistir con el TDAH, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en consideración. El TDAH puede puede coexistir en perfiles de síntomas variables, ¿ok? Con otros trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Como les dije al inicio, el TDAH puede estar acompañado de autismo, de un trastorno de aprendizaje, ¿ok? De otros trastornos que son y pertenecen al neurodesarrollo. No es como que, bueno, si ya tengo TDAH, ya no puedo tener otro trastorno del neurodesarrollo. No. Al contrario, hay muchos casos en los que existe una comorbilidad de trastornos del neurodesarrollo, ¿ok? Muy bien. Entonces, tenemos incluido allí lo que es el trastorno de aprendizaje, el trastorno del espectro autista, el trastorno del desarrollo intelectual, los trastornos del lenguaje, el trastorno de desarrollo de la coordinación y los trastornos por TIC, ¿ok? Entonces, todos estos pueden estar o bien formando un conglomerado de trastornos en conjunto en una persona, como puede que solamente se dé uno solo. Si se da uno solo, es decir, si solo existe un trastorno, hablamos de que hay un diagnóstico con un trastorno, no que hay una comorbilidad. Y para llegar a ello es porque hemos hecho un diagnóstico diferencial, es decir, ya descartamos que no existe una comorbilidad, ya descartamos que no hay una confusión a la hora del diagnóstico, ¿ok? Que no es, en este caso, el TDAH, no, ya descartamos que no es un trastorno de conducta, definitivamente entonces nos quedamos con
el diagnóstico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Perdónenme, chicos, que estoy con un poquito de alergia. Algo importantísimo es tener en cuenta que entre un cuarto y la mitad de las personas que tienen TDAH suelen reportar que presentan dificultades a la hora de conciliar el sueño. Si nosotros vemos que a nivel de la función ejecutiva, iniciar el día es sumamente complejo, es retador, no es que, no les voy a decir es imposible, no, va a depender de hábitos, de rutinas, de muchas cosas, pero igual, aún con buenos hábitos, puede ser un reto para una persona con TDAH iniciar su día, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de que entre un cuarto y la mitad de las personas con TDAH reportan dificultades para dormir, tenemos también que hay estudios que demuestran una asociación entre el déficit de atención e hiperactividad con el insomnio, con los trastornos del ritmo circadiano del sueño y la vigilia. Entonces, esa respiración alterada durante el sueño y el síndrome de las piernas inquietas también pueden estar por allí presentes, adicionales a lo que es el trastorno por déficit de atención. No quiere decir, como les expliqué antes, que porque mueva las piernas tiene TDAH, ¿ok? Entonces, se ha encontrado que las personas con TDAH tienen una tasa bastante elevada de ciertas condiciones médicas, particularmente las alergias, pero eso no es un motivo de diagnóstico, ¿ok? No es que, mira, la persona es alérgica, seguro tiene TDAH. No, no va por allí. Hay una asociación, hay una, se encuentra esa, con frecuencia ese dato, o sea, personas que tienen TDAH y son personas que de repente tienen trastornos, problemas del sueño, tienen alergias, tienen algún trastorno autoinmune, ¿ok? Entonces, sí es común encontrar estas alteraciones en personas que tienen TDAH. O sea, solamente como que ya tengo TDAH y listo, se acabó. Como también puede haber alguien que solo tenga TDAH y duerme perfecto y todo. Ya. Difícil, les confieso, difícil sí, porque el funcionamiento a nivel del sistema nervioso, el funcionamiento cerebral es diferente, ¿ok? No es que es diferente porque es distinto, son extraños, no. Funciona de una manera, procesa la información de una manera distinta a una persona que de repente tiene un volumen frontoparietal de acuerdo al tamaño que corresponde, ¿no? Entonces, es importante que tengamos eso en consideración. Entonces, ¿son raros, son distintos? No, simplemente procesan la información de una manera diferente y eso no está mal, chicos, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar desde el respeto siempre con lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿de acuerdo? Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta, algún comentario, algún aporte que ustedes quieran hacer? Es completamente válido si quieren aportar algo. Por allí sé que tenemos algunos compañeros que tienen el diagnóstico de TDAH, de repente se sienten identificados con lo que acabamos de escuchar, de mencionar también. Discúlpenme que estoy con alergia. Bueno, yo les cuento que siempre tengo alergia, casi todos los días. Si fuese un síntoma del TDAH, ya ustedes me habrían por allí mapeado, pero no, no es un síntoma, ¿ok? Es algo, es un dato que con frecuencia encontramos, ¿ok? No podemos confundir la sintomatología con otros datos adicionales que encontramos para también poder trabajar en el contexto completo de las personas que tienen TDAH, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos lo que es la parte de asociación con pensamientos y comportamientos suicidas. En el TDAH sí existe un factor de riesgo para la ideación y el comportamiento suicida, ¿ok? Se asocia normalmente con un mayor riesgo de intentos de suicidio, o sea, es decir, podemos encontrar personas con TDAH que han intentado de repente por allí tener eventos de este tipo. Cuando la comorbilidad sobre todo, o
sea, puede pasar muchísimo cuando esa comorbilidad se encuentra también asociada a un trastorno del estado de ánimo e incluso de conducta o, por supuesto, mucho más frecuente cuando hay uso de sustancias, ¿ok? Incluso pueden aparecer estos intentos o esta ideación pasado el control de dicha comorbilidad. A ver, ¿qué nos dicen por acá? El TDAH puede generar ansiedad crónica o la ansiedad crónica puede generar el TDAH. No, la ansiedad no puede generar el TDAH, ¿ok? A ver, Edgar, cuéntanos, ¿tú estás por primera vez en la clase o has ingresado antes a las clases? Ah, perfecto, buenísimo. ¿Te acuerdas cuándo? Vamos a refrescar, esto es importante. Cuando hablamos de la sintomatología, hablamos de que había movimientos excesivos, motores, en la persona con TDAH, pero incluso una cantidad de procesamiento de pensamientos altísimo, pero no estaba asociado a la angustia ni a pensamientos de preocupación, ¿verdad? Para nosotros hablar de ansiedad, guarda relación con algo que nos angustia, que nos genera esa, que tenemos una preocupación constante y llega a ser que en algún punto perdamos nuestra funcionalidad cuando se vuelve severa la ansiedad, ¿sí? Sin embargo, sin embargo, para tener TDAH, la ansiedad se puede desarrollar en cualquier etapa de la vida, de acuerdo a circunstancias, traumas, situaciones vividas, ¿ok? Sin embargo, el TDAH no se desencadena por traumas ni por experiencias de vida. El TDAH guarda una heredabilidad en porcentaje entre el 70 y el 80%. Hablamos de que hay factores a nivel neurológico como que pueden venir y podemos ubicarlos, por ejemplo, dificultades, problemas al nacer, bajo peso al nacer, exposición al plomo, o sea, hay diversas cosas que pueden generar que se desencadene el TDAH. Sin embargo, la causa mayor es por herencia, ¿ok? Para tú desarrollar un TDAH, aparte de lo que acabamos de mencionar, debió estar presente antes de los 12 años, ¿ok? Si tú comienzas, si tú tienes una experiencia de vida que desencadena la ansiedad por lo general no viene sola, hay algo que la desencadena, situaciones externas normalmente, y cómo percibimos ese mundo, ¿no? Que guarda relación a veces con también los vínculos. De hecho, ahorita por allí estaba investigando y van a hacer un cambio en el manual de diagnóstico. Me parece genial porque van a colocarle un poco de lo que es la parte holística, ¿no? Y eso nos permite entender las múltiples causas de algunos trastornos. Ahora, si nosotros lo vemos desde lo que hay actualmente, entonces podemos decir que es una manera de procesar la información, una necesidad de control. Pero es que cuando nosotros como seres humanos, digamos, tenemos cubiertas las etapas de desarrollo adecuadamente, no generamos este tipo de cosas, ¿sí? Ahora, ¿eso es motivo para culpar a alguien? No, no, ya somos adultos, ya tenemos de repente la ansiedad, tenemos, ok, trabajamos en función de lo que ya reconozco, ¿sí? Sufriste de ansiedad crónica hace unos 10 años. Wow, me imagino que no debió haber sido nada sencillo. Sería bonito dar un curso sobre la ansiedad. Sería algo muy, muy bonito, muy valeroso, porque ahorita realmente lo que es ansiedad y depresión creo que son de los trastornos que tienen mayor cantidad de demanda, ¿sí? ¿Puede existir TDAH y comorbilidad ansiosa? Sí, eso sí puede existir, ¿ok? Edgar, sí puede existir.
Y puede que te hayan detectado la ansiedad siendo adulto, porque, ojo con esto, no fuiste diagnosticado de niño. Si es que tuvieses TDAH, vamos a suponer un caso ficticio, no digo que sea tu caso, digamos, no me detectaron TDAH y desarrollé un trastorno ansioso, un trastorno depresivo, un trastorno ansioso depresivo. Esas cosas pasan muchísimo. Y después de haber ubicado este trastorno que se desencadenó por no tener herramientas para trabajar un trastorno anterior y se genera una comorbilidad, entonces recién allí se comienza a trabajar en función de encontrar un diagnóstico inicial que fue, de repente, el TDAH que no se diagnosticó en la infancia. ¿Ok? ¿Queda claro hasta acá, chicos? Carla, por ambos. Ambos comparten información genética. Ay, chicos, de verdad, discúlpenme que estoy súper con esta alergia. Muy bien. Eso es, ahí hay información genética de ambos, de mamá y papá. Igual, por eso es que también adquirimos tanto genotípicamente como fenotípicamente parte de ambos. Entonces, esto de que no, la única que no debe fumar es la mamá, no, el papá, si bien es cierto, no va a gestar al niño, de repente el impacto no es el mismo, sin embargo, el consumo de sustancias también genera cambios genéticos en nosotros y eso se traslada a través, valga la redundancia, de los genes. ¿Ok? Muy bien. Se llama carga genética. ¿Ok? Tenemos, por otro lado, lo que es la asociación, a esto ya se los compartí, perdón. El TDAH suele asociarse, chicos, con un rendimiento escolar bajo y un rendimiento académico bastante reducido. Los déficits académicos y los problemas más relacionados hacia los temas de escuela, de notas, al abandono de los compañeros, suele asociarse a lo que es la sintomatología o la predominancia inatenta, ¿ok? Mientras que lo que es ese rechazo de los compañeros, las lesiones accidentales, suelen ser muchísimo más frecuentes en quienes tienen una prevalencia de TDAH hiperactivo impulsivo. ¿Ok? El tipo 2. ¿Se acuerdan que hablamos de TDAH? Falta de atención, que podemos llamarle falta de atención o inatento, que es el tipo 1. El tipo 2 es hiperactivo impulsivo y la predominancia combinada. A ver, ¿quién me ayuda con la predominancia? Me acabo de dar amnesia. ¿Cómo podemos llegar a la conclusión con el manual de diagnóstico, con la sintomatología de que existe una predominancia combinada? ¿Cuántos síntomas del tipo 1 y del tipo 2 deben existir si es un niño? Muy bien, 6 síntomas, excelente. ¿Ya presentaron sus exámenes? ¿Cómo les fue en los exámenes? En el examen. Facilito, ¿no? ¿Sí o no? Que estaba fácil el examen. Arnold y yo les ponemos ese examen súper chévere. Que todos pasen y tengan su... No, la idea más que pasen, chicos, es validar que realmente la información ha sido bien reseccionada, ¿no? Y que la vamos a manejar con responsabilidad. Eso es lo que a mí más me interesa. Y que ustedes, por supuesto, tengan un soporte y un sustento con lo que da la oportunidad que les brinda ITED de un certificado, ¿ok? Realmente no en todos lados podemos conseguir o acceder a certificados con un costo, voy a redundar, accesible, ¿ok? Muy bien.
parte de lo que es nuestro diagnóstico diferencial, tenemos que diferenciar el TDAH del trastorno negativista desafiante, del explosivo intermitente, como les dije antes. Como básicamente vamos a ir viendo ciertas características que los diferencian. El comportamiento del negativista desafiante suele caracterizarse por negatividad, hostilidad y desafío. ¿Se acuerdan que cuando vimos la sintomatología, en el mismo manual, en el mismo manual decía esta premisa? Las conductas no hacen referencia a hostilidad, desafío, un comportamiento de hostilidad, desafío. Ay, perdónenme. En el caso del negativista desafiante, el comportamiento sí se caracteriza por esa negatividad, por esa hostilidad y por ese desafío ante adultos, personas de su edad, ¿ok? Entonces, esos síntomas se caracterizan, se deben diferenciar de la aversión a la escuela o a las tareas que son demandantes para la persona con TDAH. ¿Por qué? Porque alguien con TDAH se puede negar a hacer alguna actividad, ¿sí? Pero por la demanda de atención que eso representa o la dificultad que puede estar sintiendo que representa esa actividad para él, ¿ok? Más no porque quiera desafiar a la persona, ¿ok? Ojo con eso, es muy distinto, tenemos que evidenciarlo. ¿Es fácil? No siempre es fácil. En casa lo confundimos, pero bueno, por supuesto, para eso estamos los expertos y podemos revisarlo, evidenciarlo, ¿ok? Entonces, ya sabemos, debemos diferenciar esos síntomas de la aversión a la escuela o a las tareas que son mentalmente exigentes debido a la dificultad para mantener un esfuerzo mental, ¿ok? Tenemos que considerar también el olvido de instrucciones, ¿ok? A veces no llevan a cabo ciertas indicaciones, pero no porque estén desafiando a la autoridad o porque nos estén desafiando como padres, como docentes, no, sino que realmente se han olvidado, ¿se acuerdan? Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero es muy importante apoyarlos con el seguimiento de instrucciones, ¿sí? Y en este caso, lo que complica llegar a un diagnóstico diferencial es el hecho de que algunos individuos con TDAH pueden desarrollar actitudes secundarias de oposición hacia las tareas y devaluar su importancia, ¿ok? Como que ya no le prestan atención. Yo tenía un caso, un niño que, o sea, de verdad se quedaba dormido en las clases de arte porque para él no eran motivadoras con una docente. Se quedaba dormido y era, o sea, no había manera de que conectara. El docente no tenía el interés de acercarse, de motivar tampoco, de probar otras técnicas, ¿no? Y el chico era muy talentoso. Entonces, bueno, por allí tuvimos este tipo de situaciones en las que no era por desafiar a la docente. Sin embargo, definitivamente teníamos un factor de conducta secundaria de oposición hacia esa actividad porque él devaluaba la importancia de arte como parte de su proceso educativo, ¿ok? Otro trastorno diferencial es el explosivo intermitente. El TDAH y el trastorno explosivo intermitente sí comparten altos niveles de un comportamiento impulsivo. Sin embargo, como acá les coloco, las personas que tienen el trastorno explosivo intermitente muestran una agresión grave hacia los demás. Cuando estudiamos la sintomatología del TDAH, ustedes vieron que había algún síntoma que guardara relación con la agresividad.
A ver, coméntenme. ¿Guarda relación con la agresividad algún síntoma? A ver, a ver. ¿Quién me dice? ¿Guarda relación? Ok, Brittany. Muy bien, excelente. No guarda relación. El TDAH no tiene sintomatología de agresividad, ¿ok? Ah, pero yo conozco licenciada, yo conozco un niño que tiene TDAH y el niño es agresivo. Si eso es real, es porque existe una comorbilidad o una dinámica familiar que desencadenó esa sintomatología, pero no es propio del TDAH, no es propio del TDAH. Entonces, vamos a quitar esas etiquetas porque a veces, y pasa, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo lo he escuchado, no, ese niño se la pasa que corre para acá y le pega al niño, tiene TDAH. ¿Ok? Entonces, por supuesto, para las maestras no es una labor sencilla, sin embargo, tenemos que ser muy responsables con lo que decimos y con lo que aseguramos cuando no estamos en la capacidad de dar diagnósticos, ¿ok? Mucho cuidado con eso, con las etiquetas, chicos. De acá nos vamos todos cero etiquetas, ¿ok? Muy bien. Entonces, tenemos por acá. Nos queda claro que no guarda relación el TDAH con la agresividad. El explosivo intermitente sí incluso es un motivo para llegar a establecer un diagnóstico diferencial. Me llega un paciente con rasgos de agresión, puedo irme a un diagnóstico diferencial. Muy bien, no experimentan problemas para mantener la atención como se observa en el TDAH. Además, es decir, el explosivo intermitente no tiene problemas de atención. Además, este trastorno es muy raro en la infancia. ¿Se puede diagnosticar en presencia del TDAH? Sí. ¿Ok? No es un trastorno común en la infancia. El que es más común en la infancia es el negativista desafiante. ¿Ok? Ahora, que un niño diga que no, no lo hace negativista desafiante, pero ya que consecuentemente lo haga, es un motivo de estar atentos, porque no es solamente eso, es la hostilidad con la que reacciona, ¿ok? Es la conducta desafiante que presenta. Entonces ya por ahí tenemos varias situaciones que nos van a llevar a pensar en que tenemos que generar, bien sea una evaluación, para poderle brindar las herramientas, ¿ok? Muy bien. Ok. Tenemos, por otro lado, otros trastornos del neurodesarrollo, donde el aumento de la actividad motora puede ocurrir en el TDAH, sí, y se debe distinguir del comportamiento motor repetitivo que caracteriza los movimientos estereotípicos y algunos casos de trastorno del espectro autista, ¿ok? Cuando hablamos de exceso de actividad motora, hablamos de que son diversos movimientos, es decir, corro, juego, agarro, muevo la mano, puedo mover el pie, puedo pasear, moverme en la silla, puedo estar que me quito, que me coloco, que me voy, que me quito, o sea, y constantemente estoy en movimiento, ¿ok? Mientras que en el autismo encontramos movimientos repetitivos, ¿ok? Son movimientos estereotipados. Por ejemplo, ¿qué es un movimiento estereotipado? El aleteo, ¿ya? Ah, pero todo niño que tiene aleteo presenta trastorno autismo. No, de una vez se los digo, pero igual eso se ve a más detalle en el curso de autismo, ¿ok? Tienen que haber otras cosas para poder llegar a la conclusión de que el niño tiene autismo, no solamente los movimientos estereotipados, porque también hay un trastorno de movimientos estereotípicos, ¿ok? Ok, ¿cómo nosotros vamos a ver reflejados los movimientos? El comportamiento motor excesivo en el TDAH a través del balanceo del cuerpo, como les dije, hasta morderse a sí mismo. Mientras que la inquietud, perdón, estos son los movimientos estereotípicos.
En el TDAH puede ser generalizado y se caracteriza por otros movimientos en todo el cuerpo, ¿ok? Dentro de los trastornos específicos del aprendizaje, los niños que solo tienen un trastorno específico del aprendizaje pueden parecer distraídos, pueden parecer inatentos, ¿sí? Debido a la frustración que genera propiamente la dificultad a la hora del aprendizaje, la falta de interés, la capacidad limitada en las funciones neurocognitivas, porque acá hablamos de un trastorno neurocognitivo, también podemos hablar, está dentro del trastorno del neurodesarrollo, perdón, y en el trastorno específico del aprendizaje tenemos incluidos, sí, dificultades en lo que es la memoria de trabajo, en la velocidad de procesamiento y la falta de atención, pero esta falta de atención no es innata, es una consecuencia de la frustración, ¿ok? Cuando logra hacer ciertas actividades la persona con un trastorno específico del aprendizaje, disminuye la dificultad de atención. Entonces, en el caso del TDAH, no. En el caso del TDAH, no es porque pueda o no lograr ciertas competencias, sino que igual van a haber factores normalmente que van a ayudarlo a que tenga dificultades para concentrarse y haya falta de atención, ¿ok? Un diagnóstico de TDAH, el trastorno del desarrollo intelectual, requiere la falta de atención o la hiperactividad sean excesivas para la edad mental, ¿ok? Muy bien. De acuerdo a los individuos que tienen TDAH y aquellos con autismo, las personas que tienen el espectro autista, ay, perdónenme un segundito, déjenme conectar acá de nuevo. Ok, entonces, en el caso del espectro autista, hablamos de que hay ciertas dificultades a la hora de la comunicación, mientras que en el TDAH esto no es una dificultad. Puedes generarse dificultades en el tema de la comunicación por experiencias que vive la persona con TDAH, sí, pero no hay dificultad para expresar emociones, ¿me entienden? Muy bien, vamos por acá. Un segundito. ¿Logran visualizar? No. A ver, se cayó la conexión acá en este. Déjenme conectarme con la computadora, denme un segundito. Preguntas, chicos, o comentarios hasta acá. Ok, todos claros, muy bien. A ver, acá estamos. Ahora sí. Ok. Acá estamos. Me confirman si logran visualizar, por favor. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? En este caso, disfunción social, rechazo de los compañeros que observan, que se observan en lo que es la relación con las personas con TDAH, y debemos diferenciarlo, como les dije en una clase anterior, de la desconexión social, del aislamiento y la indiferencia ante las señales de comunicación, tanto faciales como tonales,
que se observan en las personas con un trastorno del espectro autista. ¿Ok? Los niños con trastorno del espectro autista pueden mostrar rabietas debido a la incapacidad de tolerar cambios en el curso esperado de los acontecimientos. Por el contrario, los niños con TDAH pueden portarse mal o tener una rabieta durante una transición importante a la impulsividad o el escaso autocontrol. ¿Ok? Entonces, los niños con TDAH pueden reaccionar con una rabieta por la impulsividad, por la frustración que esto les genera, ¿ok? Más no porque no toleren los cambios, ¿ok? Sino más va asociado a algo que les genera motivación, que les genera cierta liberación de dopamina y efectivamente al no tenerla, reaccionan desde la frustración, ¿ok? Ok. Si hablamos un poco de lo que es la parte de ansiedad, el TDAH puede tener síntomas que comparte, como lo es la falta de atención. Es decir, en una persona que tiene un trastorno de ansiedad vamos a encontrar falta de atención, igual que en el TDAH, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia con entre un trastorno y el otro? Como ya vengo diciéndoseles en reiterados momentos, la falta de atención de la persona ansiosa está relacionada a una preocupación, a un pensamiento constante, mientras que en el pensamiento, pero no cualquier pensamiento, pensamientos asociados a eso que le preocupa, lo que llamamos rumiación, son un exceso de pensamientos que se mantienen constantemente en la persona, ¿no? Mientras que en el TDAH van a venir muchísimos pensamientos distractores, sí, pero no están asociados a un tema de preocupación, ¿ok? Las personas que tienen TDAH no prestan atención debido al compromiso preferencial en actividades novedosas o estimulantes, ¿sí? Más no guarda relación con las actividades de preocupación, ¿sí? La inquietud puede verse en los trastornos de ansiedad, sin embargo, en el TDAH el síntoma no está asociado igual a la preocupación ni a los pensamientos rumiatorios, ¿ok? Las dificultades en cuanto a la concentración, ¿verdad? En el trastorno postraumático, ¿ok? Pueden diagnosticarse erróneamente en los niños con TDAH, ¿sí? A veces podemos confundir un TDAH en un niño, si no hemos explorado adecuadamente, decir que tiene un TDAH y dar un falso diagnóstico cuando no exploramos bien y resulta que existe un trauma o un estrés postraumático, ¿ok? Que ha vivido un evento que ha generado esa dificultad en la concentración. Por eso no podemos quedarnos con un diagnóstico apresurado, ¿ok? Los padres también pueden minimizar los síntomas relacionados con el trauma de sus hijos y los maestros, incluso algunos otros cuidadores, a menudo desconocen esa exposición del niño a ciertos eventos traumáticos. A veces incluso vienen personas a consulta y nos dan la información que creen ellos que necesitamos, cuando en realidad el psicólogo necesita conocer todos los detalles, desde que hemos nacido hasta el día que va a la consulta, pero con minuciosidad. Entonces, imagínense, si a mí llega un adulto para un diagnóstico de TDAH, ¿ustedes creen que en 2 y 3 sesiones yo pueda, vamos a suponer que el adulto tiene 30 años, en 2 y 3 sesiones yo pueda realmente recabar toda la información y que puede ser para tener un veredicto 3 días revisando 30 años de historia? Claro, tampoco les quiero decir que va a pasar 30 años en un proceso de evaluación, pero necesitamos validar que realmente la sintomatología se ha presentado desde la infancia, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Por otro lado, tenemos lo que son los trastornos depresivos, ¿sí? Hay características dentro del trastorno depresivo, como es la incapacidad para concentrarse, que también se encuentra dentro del TDAH, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre el trastorno depresivo y el TDAH? Que en este caso el estado de ánimo
cuando está activa la depresión, cuando estamos en pleno proceso, en pleno episodio depresivo, viene el problema de la concentración, mientras que en el TDAH es persistente, no es episódico, ¿ok? No es momentáneo, por así decirlo. Dentro del trastorno bipolar, las personas que tienen este trastorno pueden tener mayor actividad, incluso se puede confundir con el TDAH, poca concentración y mayor impulsividad, pero son características episódicas, es decir, duran un tiempo determinado, ¿ok? A diferencia del TDAH, esta sintomatología es persistente, no es episódica. Además, en el trastorno bipolar, el aumento de impulsividad o la falta de atención se acompañan de un estado de ánimo elevado, de grandiosidad y otras características bipolares específicas. Los niños con TDAH pueden mostrar cambios de humor, ojo con esto, que sean significativos el mismo día. Esa labilidad emocional, ese cambio emocional, es diferente a un episodio maníaco y depresivo, ¿ok? En este caso, cuando hablamos de un episodio hipomaníaco o maníaco, estamos hablando de que persiste mínimo 4 días consecutivos, ¿ok? Entonces, allí sí pasa a ser un indicador de bipolaridad para descartar. Quiere decir que si eso pasa, ya lo tenemos que revisar también, ¿ok? Incluso en niños. El trastorno bipolar es raro en los preadolescentes, incluso cuando la irritabilidad y la ira intensas sean prominentes, ¿sí? Mientras que en el TDAH es común entre los niños y adolescentes que muestren ira e irritabilidad excesiva, ¿ok? ¿Nos quedó claro hasta allí, chicos? A ver, ¿dónde están los que estudian psicología? Que levanten la mano, los que están estudiando ahorita psicología. Katherine, ¿no? Estás estudiando ahorita. Ah, Katherine, creo que tú estabas estudiando psicología, ¿cierto? Actualmente yo soy psicóloga educativa. Sí. Ah, ok, perfecto, buenísimo. Katherine, bueno, quería que fuese un estudiante en realidad, pero bueno, si quieres puedes compartir con los chicos esa parte de la experiencia cuando los chicos presentan en el ámbito educativo, yo también he estado en el ámbito educativo, cuando presentan conductas o síntomas que nos confunden con el TDAH, porque hasta nosotros nos podemos confundir, por eso tenemos que ser bien exhaustivos a la hora de evaluar, ¿no? ¿Cómo en este caso Katherine hace para no apresurarse en un diagnóstico? Vamos a quitarle el rol psicólogo y vámonos a lo humano. ¿Cómo tú practicas el quitarte las etiquetas? Bueno, lo primero que uno debe de hacer es es observar el niño, aquellas cosas que va presentando día tras día. Bajo la observación de los niños, Observación sin uno juicio. Perfecto. Y tomar notas nos ayuda de las cosas que va presentando, dado a que en muchas ocasiones tendemos a etiquetar, tendemos a diagnosticar, cosa que no nos corresponde. Ajá. Decir, bueno, ese niño puede ser que sea autista. Entonces, eso no nos corresponde, pero los que vemos los síntomas primarios somos nosotros y los docentes. Así es. Que no quita, fíjense lo que dice Katherine, no quita que yo no anote las observaciones que tengo y las traslado porque son útiles para hacer un diagnóstico, ¿ok? ¿Se acuerdan que cuando veíamos la sintomatología decía que los síntomas deben estar presentes en al menos 2 espacios, 2 o 3 lugares? Es decir, colegio, casa, trabajo, ¿ok?
Entonces, tenemos que ver eso, ¿sí? E incluso dentro del mismo centro educativo uno puede observar varios espacios, llámese el lugar de biblioteca, el aula, las canchas, o sea, los distintos espacios en que el niño se va desenvolviendo día tras día. Exacto, puede ser un indicador, igual el manual de diagnóstico hace referencia no solamente a espacios físicos como tal, sino también dinámicas bajo las que se maneja, que es ya el contexto familiar, contexto educativo, ¿no? Eso también es importante a la hora de evaluar, ¿ok? Excelente. Gracias, Katherine, por tu aporte. Muy bien, chicos. Cuando hablamos de que en adolescentes y adultos puede ser difícil distinguir el TDAH versus, es decir, entre el TDAH, distinguirlo del límite del narcisista, de otros trastornos de la personalidad, hablamos que es porque estos trastornos de personalidad, algunos tienden a compartir características de desorganización, de intrusión social, ¿ok? Por ejemplo, el trastorno límite comparte la intrusión social, ¿ok? Desregulación emocional, algunos presentan desregulación cognitiva. El TDAH, sin embargo, no se caracteriza por un miedo al abandono, ¿ok? No existe ese miedo al abandono. Las autolesiones en realidad no son frecuentes, aun cuando existe ideación suicida, porque hay una asociación con otro trastorno, ¿ok? La ambivalencia extrema u otras características del trastorno de personalidad. Puede ser necesaria una observación clínica prolongada, lo que vengo diciéndoles, una entrevista con informantes, es decir, pero si soy adulto no necesito que nadie más venga. Hay casos en los que sí se puede necesitar para validar información, para agregar otra información, ¿ok? Entonces, la historia clínica, mientras más detallada, más nos va a ayudar a distinguir entre la impulsividad, el intrusismo social, el comportamiento inapropiado del comportamiento narcisista, agresivo, dominante, para hacer este diagnóstico diferencial de una manera óptima y adecuada, ¿ok? Cuando hablamos de desorden psicótico, hablamos de una pérdida de contacto con la realidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que una persona atraviesa esa pérdida de contacto con la realidad, cuando tenemos un brote psicótico, ¿ok? No podemos establecer un diagnóstico de TDAH. Esto va sobre todo para los colegas. ¿Por qué? Porque pueden presentarse en ese episodio síntomas de inatención o de hiperactividad que no necesariamente están asociados al trastorno. ¿Y por qué no están asociados? Porque es algo episódico. Y el DSM nos dice que para hablar de un posible trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la sintomatología debe persistir al menos ¿cuántos meses? A ver si estudiaron de verdad cuántos meses debe estar presente. De manera consecutiva, no intermitente. Excelente. Debió estar presente la sintomatología de manera persistente durante al menos 6 meses, mínimo, ¿ok? Hay síntomas como los del TDAH que son inducidos por medicamentos. En este caso, podemos tener falta de atención, hiperactividad, impulsividad, que pueden ser atribuibles al uso de medicamentos, como los broncodilatadores, eso es cierto, ¿ok? A veces las personas cuando están bajo un tratamiento de broncodilatadores se encuentran más irritables, ¿ok? La isoniazida, los neurolépticos provocan acatasia, medicamentos de reemplazo de la tiroides también pueden generar algunas consecuencias, como sintomatología similar a la del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, no es suficiente para un diagnóstico de TDAH, muchísimo menos lo vamos a pensar
si es que la persona lleva un tratamiento de estos, ¿ok? Para poder contrastar, vamos a revisar otras áreas y vamos a revisar desde cuándo se presenta, desde cuándo toma el medicamento. ¿Le interesa al psicólogo saber todos los detalles de los medicamentos que toma la persona? Por supuesto que sí. Pero el psicólogo puede cambiar de medicamentos, puede decirte, no, nosotros no estamos capacitados para eso. Necesitamos saber qué medicamentos toman para conocer las consecuencias que puede generar en la conducta, ¿ok? Las alteraciones que se pueden observar, pero no medicamos. El psicólogo no medica, pero sí tiene que tener todos los detalles de los medicamentos que tomamos, ¿ok? Si hablamos de trastornos neurocognitivos, hablaríamos de que hay un deterioro en la atención y este puede ser uno de los dominios cognitivos afectados en el trastorno neurocognitivo. Para hablar de ello, debe presentarse una disminución de un nivel previo de desempeño, ¿ok? Es decir, tenía una funcionalidad a este ritmo y eso ha ido disminuyendo, ¿sí? Al hablar de esa disminución en el desempeño, para justificar este diagnóstico neurocognitivo, bien sea mayor o leve, tenemos que tomar en cuenta que el trastorno neurocognitivo comienza en la edad adulta, ¿sí? Mientras que la falta de atención en el TDAH debe haber estado presente antes de los 12 años y no presenta una disminución del funcionamiento anterior. Es decir, no es como que antes prestaba atención y ya no presento atención, ¿ok? Muy bien. Uy, perdón, acá, un ratito. Ok, las personas con TDAH, como les dije antes, perdónenme acá, se me fue la cosa. Las personas con TDAH tienen una tasa de mortalidad por lo general muchísimo más alta, ¿ok? Versus quienes no tienen TDAH debido a lesiones y accidentes. Y esto guarda relación incluso no solo con un tema atencional, sino hasta con el tema de planificación, ¿sí? Porque es muy común encontrar que las personas con TDAH tienen las 24 horas en el día y de repente van a hacer un par de cosas en ese día. Entonces postergan ciertas actividades que no son muy placenteras y a la hora de hacerlas creen que les va a rendir el tiempo y no pasa eso, ¿ok? Eso es muy común encontrarlo en el TDAH. Asimismo, por el tema de la impulsividad, pueden cruzar una calle, sumemos la impulsividad adicional a la desatención, pueden cruzar una calle sin mirar el semáforo, ¿ok? Entonces pueden pasarse el semáforo sin haberlo visto. Es uno de los tantos ejemplos. O voy corriendo y no mido de repente dónde tengo que saltar y tuve un accidente, ¿ok? También puede haber esa probabilidad elevada de obesidad e hipertensión entre las personas con TDAH por la dificultad para el control de impulsos, ¿ok? Muy bien, preguntas o comentarios hasta acá, chicos. ¿Todos claros? Si todos estamos claros, levantemos la manito. Ok, les voy a presentar un caso fáctico, ¿ok? Para que lo puedan revisar, para que lo puedan, presten atención, muy bonito, una historia muy bonita, y es sobre las vidas de Mario. A ver, acá está. Ya se las voy a compartir. Primero, vamos a observar este video. No tiene audio, solo quiero que observen atentamente el cambio o las posibilidades que puede tener una persona con TDAH cuando ha sido diagnosticada y recibe la atención debida versus una persona con TDAH que no tiene las condiciones, ¿ok? Familiares, académicas y
no tiene un diagnóstico de TDAH, no tiene las herramientas para trabajar en su trastorno, ¿ok? Y hablamos desde la infancia, porque desde la infancia, cuando tenemos un diagnóstico a tiempo, el niño comienza a aprender herramientas y a desarrollar habilidades, ¿ok? I can see how you feel a little bit different than the other ones. I can feel how you see a little bit different from the rest of the world. And I know you will never talk to me, but you need to know that you'll always have the biggest place in my heart. And when you're young, I know that time is slow, but learn to be patient, because someday this difference will pay, and your time will come. And I can see how you feel a little bit different than the other ones. And I can feel how you see a little bit different from the rest of the world. And when you're young, I know that time is slow, but learn to be patient, because someday this difference will pay, and your time will come. Ok, muy bien. A ver, coméntenme. ¿Qué observaron en el video, chicos? ¿Qué observaron ustedes en el video? Katherine, te escuchamos. Yo pude observar que un niño diagnosticado y trabajado con apoyo familiar, escolar, tiene mejor calidad de vida, por así decirse, en todo el ámbito de la palabra. Exactamente. Así es. Muy bien. ¿Qué más observaron? Brittany. Ya te iba a cambiar el nombre, Brittany, perdón. Te escuchamos. Abre tu micrófono. Yo observé que es mejor decirle que va bien, que puede seguir adelante, motivándolo para que en un mañana él siga trabajando poco a poco, en vez de decirle como que lo hizo mal, que eso no es así, porque si lo señalamos en un principio, va creciendo con ese patrón y se queda en su mente como que él no sirve para nada, por así decirlo en mal término, y que él no es suficiente. Exacto. Muy bien, muy bien. Karina. Buenas noches, profe. Buenas noches. Más que nada, observé, sí, en el video la satisfacción, ¿no? Veía la satisfacción de poder sentirse integrado, ¿no? Para hacer las cosas. Pero hay una curiosidad que, bueno, quizás no tiene que ver ahora con esto, pero digo, ¿desde cuándo no se empieza a visibilizar esto? Porque es súper importante, pero ahora es como que está más visibilizado. Yo escuchaba a padres que decían, por ejemplo, en una escuela, ahora casi todos los chicos que nacen con determinadas cosas, bueno, como que son autistas o como que tienen TDAH, y que antes, en otra generación, no se veía tanto. ¿Por qué que puede ser así?
Ok, a ver, fíjate, importante. Algo que ayuda a que sea más visible es que actualmente tenemos las redes sociales y no hay ese tabú de hablar de estos trastornos. Anteriormente sí existía, ¿sí? Efectivamente, eh, hay un incremento, sí se ha dado un incremento, pero también tenemos que revisar cómo son esos cuidados. Fíjate que en los factores vimos también factores de la parte psicosocial, de la parte ambiental, que también han influido, que se han incrementado socialmente y que sí impactan dentro de lo que es la gestación, ¿ok? Entonces, todo eso va a ir como que sumando para que haya un incremento. Ahora, con respecto a lo que tú mencionas también, ¿desde cuándo se comienza a visibilizar? Importante, un niño que nació con TDAH va a tener TDAH toda su vida. Va a presentar síntomas desde muy pequeño. Dificultades para dormir, de repente rasgos de irritabilidad por allí que no son propios de, pero puede darse a la impulsividad, ¿no? Cosas que podemos ver cómo es que quiere llamar la atención, que no necesariamente va por allí. Sin embargo, yo no recomiendo establecer diagnósticos sino a partir de los 5 años, porque cuando mucho, si son muy, muy, muy marcados, 4 años. Pero establecer un diagnóstico a los 5 años, antes de los 5, es algo bastante apresurado, porque es cuando el niño, el cerebro del niño se está terminando de desarrollar. ¿Ok? O sea, no quiere decir que ya el cerebro se desarrolló por completo. El cerebro sigue llevando cambios a nivel de desarrollo hasta los 26 años aproximadamente, cuando recién nuestro cerebro se termina de desarrollar, se consolida el desarrollo. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que, como te digo, los cambios más importantes a nivel neurológico ocurren en los 5 primeros años de vida. Entonces, es apresurado. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer, pero es mejor dejar que se consolide esta etapa para luego establecer un diagnóstico. Ah, entonces debo esperar hasta esa etapa y si tiene TDAH y pude haber abordado ciertos síntomas, trabajamos en los síntomas desde antes. Si los síntomas son muy marcados, se trabaja en la sintomatología y luego se establece el diagnóstico. Mucho más fácil establecer el diagnóstico cuando ya vienes trabajando con un niño durante cierto tiempo, ¿ok? No sé si queda clara la pregunta que hiciste. Sí, profe. Quería hacer una preguntita más y nada más. ¿Puede ser que esto esté asociado a que en los últimos años la tecnología avanzó mucho y hay mucha exposición a todo lo que es todo lo tecnológico, celulares, computadoras, todo eso, y como que también el cuerpo, el cerebro va empezando a cambiar muchos hábitos y como que eso afecta digamos, a lo siguiente, ¿no? A la otra generación. ¿Puede haber una relación ahí? Mira, eso sería algo que tendríamos que estudiar, no está comprobado. Realmente, sí hay alteraciones neurológicas, hay una sobreestimulación cerebral, todo esto está evidenciado de que la pantalla genera esa sobreestimulación. Sin embargo, no es totalmente sólido para hablar de que eso produce el trastorno, ¿ok? Entonces, no podemos atribuirlo a ello. Sin embargo, bueno, yo considero que estando en una etapa tecnológica, ojo, este comentario es muy personal, lo comparto con ustedes, a quien lo comparta, súper, quien lo quiera debatir también se respeta. Considero que estamos en una etapa que no vamos a poder cambiar, es como cuando vivimos la revolución industrial, ¿verdad? Yo no viví esa etapa, pero conozco esa historia, ¿no? Nuestros hijos la van a conocer también y es muy importante conocerla además. Fue una época en la que seguramente muchos no querían aceptar ese cambio, ¿no? Y actualmente tenemos una revolución tecnológica, vamos a llamarle así, ¿sí? La cual sabemos que en muchos aspectos va a afectar, ¿sí? Y también la revolución industrial llegó a afectar, porque la contaminación se elevó, ¿verdad que sí?
Entonces, acá también van a haber efectos adversos. Ahora, ¿qué tenemos que buscar? ¿Cómo regulamos nosotros esos efectos adversos? ¿Cómo nosotros vamos a contraponernos a eso sin oponernos al cambio? ¿Sí? Y sí hay estudios que dicen que incluso la generación Z, si la hacen llamar, yo todavía no logro calificarlos así, pero es algo que he estado leyendo. Y sí hay unas estadísticas donde la generación actual prefiere actividades deportivas versus las fiestas y el consumo de alcohol. Y eso es algo buenísimo. ¿Ok? Entonces, tenemos que buscar basado en qué vamos a psicoeducar en los colegios, basado en qué vamos a educar en casa. ¿Ok? Entonces, la responsabilidad es de lo individual a lo social. No sé si respondo a tu pregunta. Respuesta como tal de decirte sí o no es imposible. ¿Ok? Siempre me gusta llamar a la conciencia, chicos. Perfecto no lo vamos a hacer, ¿ok? No necesitamos que sea perfecto, somos seres humanos. Los cambios son, hay cambios que podemos controlar, hay otros que no. Entonces, bueno, vamos a trabajar en lo que sí podemos controlar. Y es el tiempo de uso de pantallas, el tiempo de repente de recreación en la naturaleza. Entonces vamos a tomar en cuenta esos aspectos, ¿sí? Profe, sí, cuando le puse perfectos, porque acá en Argentina cuando nos preguntan si Sí, entendiste. tranquila, te entendí perfectamente, pero me ayudó. Tranquila, tranquila. No, no iba por allí, sino que, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando hablamos de esto, el perfecto también te lo entiendo, yo también lo utilizo, pero es como que, ok, como que está bien, chévere, entendí, ¿no? Pero, cuando hablo de esa perfección, porque nosotros como seres humanos, no todos, pero sí algunos, buscamos esa perfección, ¿no? Y realmente la vida son matices, ¿sí? Entonces aprovechaba de darles ese extra por allí. Muy bien, vamos a ver qué nos dicen por acá. A ver. Muy bien, si Mario es atendido a tiempo será autónomo. Ah, se me adelantaron a la siguiente clase, pero muy bien, te felicito, Raesma. Ok, calidad de vida que le podemos brindar los padres. Ahí nos muestra cuál es la diferencia entre un niño con el debido manejo. Tenemos más información, estudios, así es. El entorno familiar de Mario, la actitud que tienen para con él, tanto positiva como negativa, la actitud de la maestra en cuanto a la interacción que tiene con Mario. Fíjense, como todos formamos parte de él. El progreso que él va teniendo a lo largo de su niñez, la adolescencia, la juventud, como también el no progreso debido a la deficiencia de su entorno, así es. Así es, Yuberkis. Ahora tenemos más recursos para llegar a la información también, eso también influye, como les dije antes. Así es. Ok, ahora vamos a escuchar a los especialistas que van a debatir, no es solamente psicólogo, hay también neurólogo dentro del equipo, vamos a escucharlos un ratito, ¿sí? Ojo, recuerden que esto es un caso ficticio, ¿ok? Pero un caso ficticio maravillosamente diseñado. Hiperactividad, el TDAH sería como un factor de riesgo evolutivo, es decir, tener un TDAH no sería importante si no fuera porque al final le complica la vida al niño y al entorno de ese niño o niña que tiene esa condición. Y el no hacer nada y que cada día se tienen que enfrentar con ello. Vosotros que veis constantemente casos similares a los de Mario, ¿consideráis que esta campaña refleja la realidad de cómo puede evolucionar un niño con TDAH en función del apoyo que recibe por parte de su entorno? A mí me ha parecido precioso el vídeo y yo no diría que es una ficción, en todo caso podríamos plantearlo quizás como una caricatura, es decir, lo que puede ser estandarizar, lo que puede ser la evolución en dos contextos muy diferentes, ¿no? Pero yo creo que refleja razonablemente bien lo que es el cambio de hacer las cosas bien a no hacerlas bien.
Yo creo que la mejor manera de definir el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, sería como un factor de riesgo evolutivo. Es decir, tener un TDAH no sería importante si no fuera porque al final le complica la vida al niño y al entorno de ese niño o niña que tiene esa condición. Y el no hacer nada, desde luego, no es una solución. De hecho, muchas veces es el gran riesgo que pasan o por el que padecen estos críos, y es que el entorno quiere postergar la idea, ya madurará, ya veremos qué hacemos, ¿no? Y aquí yo creo que en este vídeo se refleja razonablemente bien, más que razonablemente bien, francamente bien, lo que es una familia, un entorno, unos amigos que son capaces de arropar al niño, comprender al niño. Otra de las cosas que para mí también es clave es lo que llamamos el estilo atribucional, es decir, a qué creo que corresponde determinada conducta. Si yo creo que la conducta es porque el niño es un mal educado, responderé de una manera. Si por el contrario creo que el niño actúa de esa manera porque está condicionado por un padecer, por un trastorno por déficit de atención, pues efectivamente la actitud del entorno será diferente. Muy bien. Pues para hacernos una idea de cómo empieza todo, me gustaría que me contarais en qué condiciones emocionales llega una familia al momento del diagnóstico de TDAH. Pues la familia a veces llega después de un largo recorrido que puede haber comenzado muy pronto, incluso cuando el niño está en la escuela infantil, en que ya los profesores comienzan a notar que es demasiado inquieto o que no atiende o que no escucha o que le cuesta obedecer o incluso que no se integra bien en los juegos con los otros niños. Este puede ser como el primer aviso. Un poco más tarde, ya cuando comienza la primaria, puede surgir el que no vaya bien en el aprendizaje escolar o no todo lo bien que debería ir, de acuerdo con lo inteligente que es el niño, porque las dificultades de atención y de concentración y ese estilo impulsivo que tiene, tanto para resolver los problemas como para llevar a cabo los deberes o las labores del colegio, pues eso hace que cometa muchos errores y que tenga dificultades de aprendizaje. Todo esto lleva a los padres a preocuparse, a veces comienzan ya un periplo de consultas en las que no siempre está claro el diagnóstico, hasta que por fin ya pues efectivamente llegan a la consulta y suelen tener la incertidumbre, a veces también la preocupación enorme, el pensar que su hijo tal vez no es normal o que lo que tiene es un problema psiquiátrico, lo cual produce gran prevención en las familias e incluso en el ámbito social. Entonces los padres llegan con mucha necesidad de apoyo, de ayuda y de que el médico les explique qué es lo que sucede, cómo puede mejorar o incluso remediarse y cuáles son las medidas que se deben tomar. ¿Y consideráis que es recomendable contarle al niño que tiene un trastorno? ¿Y cómo se debería abordar ese tema? La verdad es que es una pregunta muy interesante y que se plantea pocas veces. Yo creo que la clave sería empatizar con el niño, además que con la familia. Él, no tengo ninguna duda de que es consciente de que tiene un problema y el abordaje de una manera natural en el entorno familiar y en el entorno médico puede facilitar mucho el llegar de una situación problemática a llegar a una solución, de una manera natural, como digo. Yo muchas veces le planteo a los padres, ¿cómo te sentirías tú si entrase tu padre solo a hablar con el médico? ¿No? Realmente el niño debe ser partícipe de ese proceso diagnóstico y debe ser informado antes de acudir a la consulta y debe estar en la consulta y deben abordar el tema el médico, su familia y el propio niño. Pues hemos podido escuchar el testimonio de los padres de Mario y me gustaría que me comentarais cómo afecta el TDAH en el día a día de la familia. Si los padres están bien formados e informados del trastorno y de cómo manejar esas dificultades, todo eso se minimiza. Y si no están bien formados e informados, la primera cosa importante que yo creo es la desunión, que cada padre, o sea, la madre por una parte intenta solucionarlo de una manera, el padre por otra, y eso es una situación muy negativa, no para el niño con TDAH, sino para cualquier niño, el no tener claro cómo tiene que actuar en base a lo que los padres le dicen. En el ámbito escolar, ¿qué comportamientos o actitudes pueden detectar los profesores en los niños que les hagan pensar que pueden tener TDAH? Bueno, en un principio, primero habría que pensar en que no son niños inquietos por sí, que es una cosa que hace que estén excluyendo la identificación. Como niño no es inquieto, pues entonces será otra cosa, pero TDAH no es.
Y luego otra cosa que hay que también identificar es que estos niños no tienen dificultades de atención cuando las tareas que hacen les motivan, les interesan, les gustan, porque también está suponiendo un problema, porque vienen por exclusión, es decir, no puede tener dificultades de atención si en lo que le interesa o le gusta es capaz de centrarse. Poniendo esto por un lado, es importante identificar que estos chavales tienen una capacidad intelectual que yo les presupongo por otras dinámicas de actuación y entonces no encaja los resultados académicos que obtienen, tienen dificultades para centrarse en tareas que requieren perseverancia, que requieren esfuerzo, que son de baja motivación o muy repetitivas. Llama la atención que son despistados en el sentido que olvidan instrucciones que les acabamos de dar y nos llama la atención porque esto no ocurre cuando la instrucción les interesa o son focos de interés suyos, es todo lo contrario, no solo nos olvidan, sino que ellos pueden ser incluso muy pesados a la hora de recordarte a ti el acontecimiento. Y sobre todo que tenga impacto. Esto es un problema si genera trastorno, es decir, que haya intensidad y frecuencia, problemas académicos, de relación social, comportamentales, pero tiene que haber impacto. ¿Consideráis que en el TDAH es clave la comunicación entre el colegio y la familia para la evolución académica y personal? Es básica, es primordial. Creo que el niño está viviendo en su familia y en el colegio y todo surge cuando no se forma un equipo. O sea, cuando tú estás pensando que cada uno tiene una función que cumplir y sabe muy bien cuál es su función y cómo cumplirla, cuando uno lo sabe, lo ejecuta. Entonces, las dificultades que yo estoy viendo es cuando el colegio echa la culpa de todo lo que le pasa al niño a que los padres no lo están haciendo bien o que los padres dicen que el colegio debería hacer mucho más. Entonces, formar un buen equipo y pensando que cada uno tenemos nuestro ámbito de trabajo y responsabilizarnos de nuestro ámbito de trabajo, pues es estar juntos ayudando a ese niño con TDAH. Es primordial. Muchas veces yo cuando planteo esto lo que les intento transmitir siempre es la imagen de un bote de remo. Imaginémonos que en un bote de remo cada uno rema un ritmo. Esto no va a funcionar. Para que funcione, todos, los de un lado y los del otro, tienen que remar en la misma dirección y al mismo ritmo y entonces el barco o el bote va a funcionar estupendamente bien. Pues en el trastorno por déficit de atención ocurre exactamente lo mismo. Es decir, si todos remamos en la misma dirección, los padres, los profesionales y el colegio, ese niño necesariamente va a ir en la dirección que nosotros marquemos. Estamos hablando mucho de los aspectos negativos del TDAH, pero supongo que también habrá aspectos positivos. ¿Cuál es la importancia de potenciarlos? Bueno, evidentemente un niño porque tenga TDAH no quiere decir que no puede tener unas características de personalidad estupendas. Y de hecho, en general, pues suelen ser niños muy simpáticos, sociables, abiertos, comunicativos, muchas veces cariñosos. Luego son poco constantes, incluso en las decisiones que toman, pero efectivamente se integran muy bien en el juego con los otros niños, o al menos lo intentan o lo buscan, porque, como decía antes, son sociables y, por tanto, tienen características positivas como cualquier otro niño o como cualquier otro ser humano. El reconocer estas características y el fomentarlas, pues mejora la imagen personal del niño, porque el niño tiene que entender que él tiene un pequeño problema o un mediano problema, pero que también tiene recursos para resolverlo y que él puede ser una persona estupenda y que estas dificultades que tiene se pueden superar y que también las tienen otros niños y que, por supuesto, puede ser una persona muy feliz. Volviendo al entorno familiar, en niños de 11, 12 años, ¿qué implicaciones negativas puede tener el TDAH mal manejado en las relaciones con sus padres y hermanos? Un TDAH, cuando no se maneja bien, efectivamente lo que es una fuente de conflicto, una fuente de tensión, y la tensión evidentemente se va a transmitir también al resto del entorno de la familia. Los padres elaboran con mucha facilidad una idea muy culposa, ¿no? Es decir, qué hemos hecho mal, y eso hace muchas veces que sus acciones o sus reacciones posteriores pues no sean las mejores de las posibles. Y de nuevo, insisto, eso se transmite a la dinámica con el niño y también con sus hermanos. Es decir, entonces al final el tener un niño con trastorno por déficit de atención, si las cosas no funcionan como debieran, no deja de ser una fuente de tensión para la familia, no solamente para el niño, sino también para sus hermanos y por supuesto sus padres. Se habla mucho de acoso escolar. ¿Cómo puede afectar el TDAH en las relaciones con los compañeros? Bueno, pues tenemos, como decía Mar Domingo, tenemos muchos perfiles de TDAH. El TDAH, tu síndrome no te define a nivel caracterial.
en temas de acoso escolar los podemos tener víctimas o acosadores. En el sentido que muchos de nuestros niños son bastante frikis, y sobre todo por su subtipo y su perfil caracterial pueden ser chavales con pocas habilidades sociales, que sean apocaos, que no sepan resolver bien a nivel social conflictos, ¿no? Y tenemos niños más explosivos, que por impulsividad pues pueden no medir bien las consecuencias de sus acciones en la interacción social con otros niños y tener estos dos perfiles, pero no lo define por su TDAH. Yo creo que esto está más definido por sus peculiaridades caracteriales, como personales, no su síndrome. ¿Y cómo podrían ayudar los compañeros y profesores a mejorar la relación entre iguales? Yo creo que el papel importante primero son los profesores, es el adulto. El adulto, si tiene una buena actitud, no solamente una buena formación e información de qué técnica aplicar, sino una buena actitud frente a esa persona, frente a ese niño que tiene esas dificultades, el resto de la clase puede imitarlo, sobre todo en edades muy tempranas, ¿no? Entonces, el profesor necesita estar muy bien informado y saber qué es lo que está pasando. Yo creo que también en algunas ocasiones al profesor se le está exigiendo ahora mucho y están también muy abrumados. Entonces, oye, pues que cambie la educación en España, ¿no? Y la vamos a ajustar al niño con TDAH. Yo creo que no es tanto eso, sino si estamos viviendo en el presente, los profesores tienen que tener, y de hecho existen muchos manuales con muchas técnicas fáciles de implantar en el aula y que va a ayudar a ese niño a fracasar menos, y si fracasa menos, pues los compañeritos lo señalarán menos. Creo que es muy importante el papel del profesor. Y el rendimiento académico es uno de los temas que más preocupan a los padres de niños con TDAH, pero ¿tienen esas malas notas relación alguna con la capacidad intelectual o son debidas a otros factores? Radicalmente no. Cuando nosotros muchas veces iniciamos la evaluación de un niño con dificultades de aprendizaje, un trastorno al aprendizaje, muchas veces cuando el diagnóstico se empieza a orientar hacia un TDAH y hacemos una valoración neuropsicológica, realmente nos damos cuenta que es un niño con unas buenas capacidades intelectuales. Yo creo que, y lo apuntaban antes, a nivel de detección, esa discrepancia entre tener unas buenas capacidades intelectuales pero tener un muy mal rendimiento académico ya tiene que poner sobre la pista de que puede haber unas dificultades atencionales que pueden desembocar en un trastorno del aprendizaje. O sea que eso podría ser una de las cosas que nos podría orientar de que un niño está teniendo un problema relacionado con el TDAH. Como ya hemos comentado, Okay, pues muy bien, bueno, hemos visto parte del video, les voy a compartir el enlace para que lo puedan visualizar completo. La siguiente clase igual les voy a presentar lo que opina la mamá y el papá de Mario, la versión que nos da la maestra de cómo fue antes y después de conocer el diagnóstico y tener herramientas, y la opinión del abuelo. Entonces, fíjense, estamos involucrando familia, parientes y colegio, ¿ok? Acá les comparto, acá está, chicos, el enlace. Se los voy a anclar, pueden copiarlo. Muy bien. Bueno, hemos tenido una clase bastante nutritiva, ¿no? Bastante enriquecedora. Lo que hemos escuchado sobre el caso de Mario también nos recuerda mucho de lo que hemos hablado durante estas 4 clases, y espero verlos a todos en la última clase, súper dispuestos igual como siempre a participar. ¿Qué vamos a hablar en la siguiente clase? Vamos a hablar sobre herramientas para la casa, herramientas en el ámbito educativo y herramientas para los adultos, no solo para el adulto que tiene TDAH, sino para las empresas que tienen adultos con TDAH, ¿ok? Espero que tengan una excelente noche, que les haya gustado la clase. Les dejo con Arnold para que puedan llevar a cabo todas sus dudas y preguntas con respecto a la certificación. Los chicos